¿Es bajando al abismo donde recuperamos todos los tesoros de la vida? Donde tropiezas, ahí está tu tesoro. Si te gustan las películas de zombie, probablemente te gustará este film de Netflix que la crítica ha definido como un reseteo en la carrera de Zack Snyder. Así que hoy hablaremos de El Ejército de los Muertos. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisione desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda. Si parla italiano, puoi attivare i sottotitoli qui in YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitles here. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. El Ejército de los Muertos nos sitúa en Las Vegas, donde han aparecido zombies y se han apoderado de la ciudad. El gobierno ha evacuado la zona y la ha colocado en cuarentena para contenerlo. Mientras esto pasa, un grupo de mercenarios buscarán volver a la zona en cuarentena para llevar a cabo el atraco más importante de la historia. Todo esto en medio de una epidemia zombie y pocas horas antes de una explosión nuclear. Por lo cual, la misión tendrá un resultado sorprendente e inesperado. La película es un espectáculo divertido y salvaje, que te mantiene con mucha atención porque está centrada en la acción, pero con algunos detalles de comedia y gore suave, que seguramente el género de zombies requiere. La cinta no se toma completamente en serio, ni parece olvidar que su principal función es entretener, algo que a veces a las producciones de Snyder le faltaba. Tiene un elenco de actores bastante variado y divertido, entre los que se destacan Dave Bautista, a la cabeza como Scott, un héroe de guerra, Ella Purner como la hija Kate, Ana de la Reguera como María Cruz, la mano derecha de Scott, acompañados de Raúl Castillo como el youtuber Mata Zombies Mike Guzmán, o Mary Hadwick como el filósofo Van der Hoor, Matthias Ewethofer como el cerrajero Dieter, Nora Arnetseder como la Coyote y Tig Notaro como la piloto Peters. Vale destacar que la comediante Tig Notaro jamás estuvo en la filmación de la película, sino que filmó sus escenas durante la pandemia y fue añadida después en postproducción. Todo esto porque Chris D'Elia, el actor que originalmente iba a interpretar el personaje, en 2020 estuvo involucrado en fuertes acusaciones de acoso sexual infantil. Así que decidieron borrarlo completamente y reemplazarlo por Tig Notaro, en una decisión que el director definió como correcta, pero al mismo tiempo técnicamente muy difícil y que llevó el presupuesto de lo que costaría una pequeña película. A pesar de que la historia está centrada en Scott y en su hija, hay oportunidad para que cada uno de los personajes brillen y al mismo tiempo se genere una dinámica de grupo que se siente bastante divertida y natural, como una buena película de ladrones. De hecho, podríamos decir que la película es una mezcla entre Ocean's Eleven, un poco de Escuadrón Suicida, y El Amanecer de los Muertos, que fue la primera película que hizo Zack Snyder. Lo cual no es casualidad, porque él tuvo la idea de este guión mientras filmaba esa primera cinta. Pero, a diferencia de su trabajo con grandes estudios y franquicias, aquí Netflix le da la libertad para hacer lo que quiera y como quiera. Porque Zack Snyder aquí es director, guionista y hasta director de fotografía. Y efectivamente se siente una apuesta fresca, juguetona y al mismo tiempo con todos los elementos característicos de las producciones del director. Como las tomas a cámara lenta, los primeros planos impactantes, los grandes atardeceres, la música épica, referencias al Imperio Greco-Romano y alguna que otra frase conectada con la religión. Pero sobre todo es un espectáculo anabolizado, casi como los grandes músculos de varios de sus protagonistas hombres. Esto no es un Snyder Cut, no, esto va más allá. Esto es un bebé 100% Snyder. Y parece que es la película fundacional de su propio universo. Al estilo Resident Evil, al estilo Star Wars. Porque al mismo tiempo ya están desarrollando una precuela con el personaje de Dieter llamada Ejército de los Ladrones. Y una serie animada que contará cómo Las Vegas cayó ante los zombies. Para mí, algo cuestionable son las 2 horas y media de la película. Que en algunos momentos hace que se sienta un poco larga. Y además cerca del final el guión se vuelve más previsible. De hecho, la película no tiene un guión muy creativo, porque usa muchas estructuras repetidas, pero lo hace con una estética y un estilo que se siente fresco y original. Debo admitir que me gustó como varios de los personajes hombres son mostrados más que asesinos o héroes de guerra, sino que también nos dan un vistazo de
su mundo emocional y hasta intelectual, haciéndolos un poco más tridimensional. Además, durante casi toda la película, buscan mostrar a las mujeres como independientes y capaces en una situación posapocalíptica como la que plantean. Esto lo vemos sobre todo en el personaje de la Coyote y Kate, que toman decisiones valientes, que emprenden acciones que a veces van en contra de lo que los hombres le aconsejan y al mismo tiempo parecen defender a las mujeres de posibles agresiones sexuales. También, dentro de la aparente sociedad emergente de zombies, existe una exploración interesante del rol femenino en el poder. Por otra parte, en la película no existe una sobresexualización de las mujeres. Por todo lo contrario, tanto hombres como mujeres son sexualizados al mínimo, de una manera equitativa. A pesar de esto, el final de la película destruye lo que venía construyendo, porque termina imponiendo la idea de que las mujeres necesitan a los hombres para sobrevivir, porque el corazón del guión todavía mantiene una base machista, burlándose en algunos momentos de la debilidad de algunos personajes y colocando la fuerza física y la capacidad de matar como el elemento más importante de la historia. En el semáforo de diversidad e inclusión, al Ejército de los Muertos le doy un amarillo, porque tiene algunos personajes hombres que muestran una mayor sensibilidad. Tiene varios personajes mujeres que son fuertes e independientes, pero a pesar de esto, todavía mantiene la idea tradicional de que la fuerza bruta predomina por sobre todas las cosas y que las mujeres necesitan un hombre fuerte para estar a salvo. En la calificación general, al Ejército de los Muertos le doy un 4, porque es un espectáculo de acción zombie y un poco de comedia con personajes entrañables, una estética fresca y original, pero que al final se vuelve un poco largo y predecible. Aunque igual, es una excelente opción para entretenerse. ¿Te gustó la película? ¿Qué te pareció el final? Cuéntamelo, escríbeme en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!